Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Go Talk To que nos siguen en las redes y en estos podcasts tan fabulosos que tenemos? Muchísimas gracias por mirarnos el día de hoy, porque hoy tenemos un podcast por demás interesante. Hoy tenemos un podcast literario para todos los amantes de la literatura. Bueno, este podcast será algo extraordinario. Espero que lo disfruten muchísimo, porque hoy vamos a hablar con la profesora Marie de un autor que a mí me fascina, me gusta muchísimo. Es un autor que todos deberíamos leer su obra alguna vez y es el autor Pierre Menard. María es una experta en él, entonces el día de hoy vamos a hablar de este autor eh, que ha revolucionado la literatura en un gran sentido. Y precisamente por eso tenemos de invitada a una experta. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias por invitarme, gracias por dar un lugar a Pierre Menard, porque la verdad que en el mundo francés es poco conocido, está mucho más conocido de los hispanos hablantes. Claro, claro, sí. Y, Hay y, pues, quienes hemos leído la obra de Menard, sí, por supuesto. hablaba muy bien español y fue amigo auténtico del escritor argentino Borges, por eso. Y, y la verdad es que Pierre Menard nació en Nîmes, es una ciudad en el sur de Francia, Ujú, sí. en 1899, justo al final del siglo XIX. Y, y fue un filósofo, un poeta, un crítico, pero su obra visible es pequeñita y la obra de su vida es desconocido y solo la conocemos gracias a las cartas que Pierre Menard escribió precisamente a su amigo de toda la vida, Borges, Claro, sí. en español, que Borges sí habló francés, pero con Pierre Menard no sé por qué siempre hablaron en español los dos. Bueno, tal vez era una gran obsesión que Pierre Menard tenía sobre el español también, porque bueno, ahorita vamos a hablar precisamente de Sí, una de las también fue obras importantes. traductor, Ujú. tradujo a Quevedo, por ejemplo, si es el Sí, mejor traductor de Quevedo en francés. sí, bueno, y tiene muchísimas obras. Hay una sobre el ajedrez, que es muy interesante también, Sí, sí, sí. de Pierre Menard. Entonces, esta obra de Pierre Menard es tan vasta y como dice, solamente se sabe de él por las cartas o la correspondencia que tenía con Jorge Luis Sí, Borges. y Sí. cuando murió hicieron algunos artículos, pero fueron llenas de errores y es el mismo Borges que escribió para corregir estos errores, para que se recuerde, para que recuerdemos de Pierre Menard como Dios manda. Claro, sí, porque bueno, a veces estudiamos a los autores, pero no nos adentramos en su vida, no, los traductores también, Borges era también un traductor y bueno, los que han estudiado a Borges también no me dejarán mentir, pues como un traductor también era bastante estricto, también le gustaba innovar en toda esta cuestión de la traducción, no era un traductor tan esquematizado ni demás, era un traductor bastante innovador, Borges. Bueno, y dime, para Marie Pierre, que ha estudiado a Pierre Menard, ¿quién es Pierre Menard en sí? ¿Quién es Pierre Menard el escritor? Es, es un, es un genio maldito. Mm, Maldito qué buena porque definición. sí, porque puso tanto energía en una obra que Ujú, nunca se acabó, una obra que nadie conoce, una, una obra inconclusa. ujú, claro. Y, y, y es una pena tanta energía, tanto genio perdido. Claro, bueno, y vamos a hablar precisamente de esta obra, de El Quijote. Pierre Menard escribe El Quijote, una de las grandes obras de la literatura. Por eso en este video podcast quería hablar precisamente de este autor, de Pierre Menard, y esa genialidad de escribir El Quijote. ¿Por qué crees que Pierre Menard decide escribir esta obra? ¿Qué lo motivó? Así que
hay que explicarle a nuestros auditores porque Sí, al todo el auditorio. mundo cree que el Quijote es de Cervantes y no. Pues El autor no, del Quijote es Pierre Menard claro, y Cervantes escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por supuesto. no el Quijote. Es muy importante precisarlo. Y sí, el Quijote de Pierre Menard es un proyecto que solo un genio puede pensarlo, que yo, tú, no, ni siquiera hubiéramos podido pensarlo, la idea de escribir palabra por palabra, línea por línea, el Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes. Pues sí, por supuesto, imagínate. Si no, de verdad, ellos son genios literarios, ¿no? Yo ni por aquí, ¿verdad? Uno apenas si hace sus pininos, como decimos en México, tratas de hacer un intento de escribir algo, pero no nos podemos comparar a esos genios literarios. Y fue la obra de su vida, pero hoy Ujú, solo tenemos dos capítulos, el ujú, noveno y el sí, 38 de la primera parte de la obra de Cervantes y sí. también un fragmentito del 22. Y no pudo Pierre Menard escribir más y había tantos borradores que están perdidos. ¿Eh? Solo es Borges que Ujú. en su homenaje a Pierre Menard nos habla de los cuadernos de Pierre Menard. Sí. Sí, sí, Era algo muy, muy especial. claro, y tristemente a veces no sabemos tantas cosas de los autores para conocer, para ahondar mucho más en su vida, en el por qué escriben esto y no aquello. Eso es muy interesante dentro de la literatura. Y bueno, Pierre Menard, al ser un genio, al escribir palabra por palabra, El Quijote, bueno, a mí siempre me ha fascinado Pierre Menard. Y bueno, hay otro punto muy interesante sobre Pierre Menard que me gustaría tocar. Algunos dicen que Pierre Menard ha plagiado, se han atrevido, Dios mío, a decir que ha plagiado a Miguel de Cervantes, cosa que es totalmente absurda. Y bueno, ya sabes que en esta época, con todo lo de los plagios y los derechos de autor y bla, 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 bueno, hay quienes han criticado mucho a Menard por esta situación. Y ¿Qué crees tú? es el genio Es un plagio. maldito que no comprenden. La gente no comprende y no, porque cuando empezó Pierre Menard con su proyecto, lo tenía muy claro lo que no quería. Ujú, Lo claro, que no sí. quería primera fue, no quería ser Miguel de Cervantes, no quería identificarse con Miguel de Cervantes, porque qué tontería, como un novelista del siglo XX iba a ser un novelista popular del siglo XVII, como un francés de Nîmes iba a ser un hidalgo, un noble español del siglo XIX. No, no quería hacer de nada Miguel de Cervantes. Y la otra cosa que no quería hacer Pierre Menard era lo que hizo un poquito antes, al Ujú. final del siglo XIX, otro escritor francés, Alphonse Daudet, que escribió Tartarin de Tarascon, o en español Tartarín de Tarascón, Ujú. y que es un Quijote francés en el sur de Francia, en la Provence, que era la región de Ujú, sí, Daudet, la región de Provenza, sí. también muy cerca de la región de Pierre Menard. Y, no, y para Pierre Menard, imitación, imitación barata, no, ningún interés. No, lo que quería de verdad era coincidir palabra por palabra, línea por línea con la obra de Cervantes, siguiendo, es lo muy importante, siguiendo siendo Pierre Menard, escritor francés del siglo XX. Claro, y es que o sea, son dos estilos totalmente diferentes, ¿no? Si alguien se pone a leer, obviamente, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y el Quijote de Pierre Menard, pues va a notar
totalmente las diferencias. Nada que ver. No, no, no. Entonces yo no sé cómo a veces hay personas que dicen eso, ¿no? Que es un Creo que son plagio. los celosos porque es una idea tan genial que toda la gente quería tener ideas como esos, pero hay muy pocos genios. Claro, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión de la diferencia estilística. ¿Y qué te parece a ti el método que utiliza Pierre Menard para escribir El Quijote? ¿Qué piensas tú del método que él ha seguido de acuerdo a las cartas y a la correspondencia que tenía con Borges? Él explica su método. ¿Qué te parece a ti este método? Y si nos puedes explicar un poquito. Que trabaja escribir, reescribir, reescribir, que hablé de eso, de sus cuadernos. eh, estaba, había un montón de borradores y porque era un trabajador fenomenal Ujú, y, y nunca estaba satisfecho porque sabía su responsabilidad y que era un proyecto genial, pero que había que llegarlo a cabo y por eso estaba trabajando ujú. noches, días, escribiendo, reescribiendo la misma palabras 1000 veces o sí. Ujú, sí, exactamente, ¿verdad? Él tenía esa gran responsabilidad, él tenía esta, este deseo de innovar, claro, como todos los escritores tienen, yo creo, ese gran deseo, ¿no? De innovar y de ser frescos y de transmitirnos algo diferente y nuevo. Obviamente, pues es el ego del escritor y obvio, pues Pierre Menard también lo tenía en su genialidad maldita, como bien lo has dicho. Hay otra cuestión también que Menard, el mismo Menard, lo dice con respecto al Quijote, a su Quijote. Dice, mi Quijote es más sutil que el de Cervantes. Y aquí me gustaría leer una cita del Quijote de Pierre Menard, que es absolutamente pues, evidente que es algo tan distinto a lo que tenemos de Cervantes. Sí, dime, dime. Sabes que creo que lo que deberíamos hacer es que tú vas a leer Ujú. El Quijote de Ah, Cervantes por supuesto, sí. Yo y leeré el de yo voy Cervantes. a leer el Quijote de Menard Ok, y va a sí. ser obvio para todos que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Ok, sí, aquí tengo los dos precisamente. Está el de Cervantes y está el de Menard, que también lo pueden leer todos cuando gusten para hacer esa comparativa entre Menard y Cervantes. Y vamos a ver totalmente un estilo distinto, ¿ok? Entonces yo voy a leer el de Cervantes, tú lees el de Menard como experta, ¿vale? Ok, voy y leo el de Cervantes. Dice, la verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, de lo pasado, ejemplo de aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Vamos a Y escuchar ahora Menard. la de Menard, Ujú. la verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Es totalmente Totalmente diferente. diferente. O sea, qué diferencia, ¿no? Entre uno y el otro, no, no es Por posible un que... lado, un español del siglo Mm. XVII que te habla de la verdad, un católico, un noble que te habla de la verdad, y por otro lado, un hijo de profesores francés del siglo XX que pagano Por y que te supuesto. habla de la verdad y del pasado. No, no hay nada que ver. No, no, no. Además, bueno, como dices, Pierre Menard es un autor ya del siglo XX, escribe para personas ya del siglo XX con una ideología totalmente distinta a la que tenemos a Cervantes, por supuesto. Es algo, son como el agua y el aceite, diríamos, ¿no? Sí, sí. Y Totalmente además opuestos. que ni siquiera es el idioma maternal de Pierre Menard. Además, Hay además. que notarlo, es muy importante.
Sí, y él decide precisamente escribir el Quijote, pues para nosotros. Oye, ¿y cuántas versiones se ha traducido Pierre Menard a muchos idiomas? Un, em, un- un- Unos de sus poetas fueron traducidos por Borges al español, Ujú. pero como nadie conoce a Pierre Menard, las editoriales no están mucho en esto. Si está traducido es por sus amigos auténticos como Borges, por ejemplo, sí, y eso. Ujú, claro, sí, obviamente. Y De él como se no sabe más está por Borges. acabado el Quijote, no se puede vender porque no hay suficiente texto para publicarlo, es la verdad. Y sería muy interesante que tal vez alguien pudiera darle continuidad a ese texto, ¿no? Como bueno, en muchos casos, por ejemplo, en la música, hay quienes han terminado la obra de músicos que han dejado inconclusa su obra. Entonces hay quienes la han Pero hay hecho. algo que es también interesante, que no hablemos de eso, es por qué el Quijote. Ujú. Porque ¿Por qué? era tan genial, Pierre Menard hubiera podido tomar otras obras, porque el de Sí. Cervantes. Y tenemos una carta de Pierre Menard a Borges que nos explica eso. Es que precisamente Pierre Menard eligió al Quijote para la obra de su vida porque podía imaginar un mundo sin Quijote, sin Ujú, Cervantes. claro. Y al contrario, no podía imaginar un mundo sin Edgar Allan Poe o un mundo sin Charles Baudelaire, pero un mundo sin Miguel de Cervantes sí. Ujú. Sí, Para pues sí. él, el Quijote era innecesario y por eso se atrevió Ujú. a escribirlo línea por línea, palabra por palabra. Y así es la maldición. Y el pobre siempre defendió toda su vida autores aquí no le gustaba. Por ejemplo, también había un debate en Francia entre poetas Ujú. y Pierre Menard defendió a Jacques Reboul en contra de Paul Valéry cuando era Pierre Menard de verdad un hincha de Paul Valéry. Ujú. Paul Valéry Todo un era fanático, sí. exactamente la misma sensibilidad que Pierre Menard, pero en el mundo literario, Pierre Menard defendió a Jacques Reboul. Y por supuesto, Jacques Reboul ni siquiera le agradezco. No, no le agradece nada, ¿verdad? Sí, claro. Y lo mismo con Cervantes, ¿eh? No, nadie le agradezco a Pierre Menard por haber en- de verdad enriquecido la Enriquecido, obra de claro, de Miguel de Cervantes, Cervantes, por pero supuesto. no hay ningún crédito por Sí, eso. sí, claro, exacto. Entonces, a eso que decías, Pierre Menard enriquece el Quijote al haberlo escrito palabra por palabra, pues es algo innovador, totalmente innovador. Y él Porque hizo hace lo un que cambio muchos no radical en las hicieron, letras, sí. porque Pierre Menard, primero, antes de empezar, leyó a la obra de Cervantes. Ujú. Y todo el mundo te habla del Quijote de Cervantes, que habíamos explicado que ni siquiera es el Quijote de Cervantes, es el ingenioso Ingenioso hidalgo Hidalgo, Don don Quijote de la Mancha. Mancha, claro. Muy diferente. Sí, sí, sí. Pero muy poca gente de verdad leyó la obra. Los alumnos ojearon las páginas porque era una lectura obligatoria, Claro, en la pero secundaria, en el leerla de cole, allá en verdad, España, por supuesto. Sí. interrogarse lo que fue para Cervantes escribir la historia de Don Quijote, muy poco lo hacen.
Sí, sí, por supuesto, muchas veces no comprendemos a los escritores la importancia de la literatura y bueno, y es que como vemos, ¿no? Cervantes pues es un estilo totalmente distinto y en cambio tenemos ahora a Pierre Menard que se ajusta a nosotros, que se ajusta al hombre del siglo XX con otras necesidades, en otro lenguaje que es totalmente mucho más Y asequible Miguel de para Cervantes, y se ve nosotros. mucho en las dos frases también que Ujú. leímos. Sí, 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 mira de aquí. Cervantes tenía muchas intenciones cuando Sí. escribió su obra, eh, también intenciones políticas y todo eso. Pero Pierre Menard no, era solo para el arte, solo para la belleza. Ujú. Sí, 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 y Sí. la belleza de esta cita, ¿no? Hace toda la diferencia Sí, también. claro, sí, aquí pongo las dos citas, ¿no? La de Cervantes y la de Pierre nada que ver, o sea, entonces en ese sentido es cuando podemos apreciar estas diferencias estilísticas, estas diferencias en todo, ¿no? O sea, por eso a veces es tan injusto acusar a los escritores de un plagio cuando pues en realidad no existe. Aquí tenemos las dos citas y las podemos comparar perfectamente. Testigo de lo pasado, esta misma expresión. Testigo de lo pasado, claro, la tiene Para Cervantes, la tiene Menard. Cervantes se habla del pasado prestigioso de España, Ujú, pero testigo de lo pasado para Pierre Menard significa totalmente otras cosas. ujú, es algo radical, muy Porque, distinto. porque está eh, tres siglos después. Sí, dice, y aviso de lo presente. ¿Qué Y tenemos también aquí? para nosotros, leyendo las palabras de Pierre Menard, Ujú. significa algo diferente también, porque Aviso, ahora sí, somos en el siglo advertencia. XXI. Claro, advertencia de lo porvenir. Sí, ahora nosotros somos seres contemporáneos, con otras necesidades, con otra mentalidad, algo muy distinto a lo que obviamente Cervantes hizo con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y por lo tanto, ahora Pierre Menard nos deja su legado, nos deja su obra inconclusa, tristemente, pero bueno, lo poco que tenemos de Maldita, Pierre Menard. maldita. Maldita, por supuesto, ¿verdad? Como tantos escritores. Y dime, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Pierre Menard, Mari? Es el valor, el valor del escritor Ujú, que se sacrifica totalmente por ujú. su obra y, y que es como es su destino, que no puede hacer otra cosa. Porque sí, hubiera podido escribir novelas y venderla y ser Y ganar más. Un un, escritor más un popular, sí. escritorito, pero no, 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 no. Estaba totalmente para el arte, para la belleza, sí. Claro, sí es una obra valiosísima. Bueno, los que quieran estudiar un poquito más sobre Miguel de Cervantes y el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues pueden mirar la cápsula interesantísima de nuestra colega Fe, que está en YouTube, y pueden tener acceso a esta cuestión literaria de Cervantes, adentrarse en Don Quijote, que es una de las obras clásicas cumbre de la literatura española, considerada como la primera novela. Por eso es su gran trascendencia y su gran importancia. Cervantes pues tiene lo Lo suyo. sabemos, pero Miguel de Cervantes no lo sabía. Sí, ¿verdad? Hasta que muere un genio, siempre le dan el valor que tiene, ¿no? Hasta entonces, hasta que se estudia su obra y demás, es cuando se le da el valor. Lamentablemente nunca los apreciamos cuando están vivos Sí, y sí, es- pero y les Pierre damos Menard su, sí su lo lugar. sabía, que hoy Ujú, hablaremos de él. Es la diferencia, que tenía la conciencia de su genio por adelante. ujú, exactamente. Oye, ¿y de qué manera podemos aprender un poco más sobre Pierre Menard, Mari? La única posibilidad es leer el cuento de José Luis Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, porque hay que admitirlo, que a Pierre Menard lo que le falta
es la realidad. Porque existe, sí, pero solo en el cuento de Borges. Exactamente. Allí es donde podemos Y, aprender mucho más de Pierre Menard. y si queréis una introducción a la obra de Borges, hay que tomar clase con Giselle, que es un especialista de Borges, y que, porque puede ser difícil si no tienes una buena introducción, pero ella lo sabe muy bien cómo explicarlo. Claro, pongámonos muy borgianos en una de nuestras clases de español y de literatura para conocer un poco más sobre Pierre Menard y muchos otros personajes creados por el genial Jorge Luis Borges, ¿no? Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas Gracias. gracias a Marie por hablarnos de Pierre Menard, autor de El Quijote. Es un placer tenerte, Marie. Muchas gracias por esta cápsula borgiana que hemos tenido el día de hoy. Hasta luego y muchísimas gracias a todos por mirarnos. Nos vemos en nuestro próximo video podcast. No se lo pierdan. Chao. Adiós.